Una manada de leones está separada por un río lleno de cocodrilos. Y ahora solo les queda una opción: cruzar juntos. Pero a mitad de camino entre las aguas embravecidas ocurre una sorpresa. Mira el video hasta el final para ver la sorpresa final. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de leones se encontraba junto a la amplia ribera del río. Creían estar acostumbrados a todos los peligros, hasta que se toparon con un depredador en un abrir y cerrar de ojos. Un león joven fue arrastrado por el agua sin tiempo para gritar, sin tiempo para forcejear. Una vida se perdió en un instante. En ese momento, la manada comprendió: este río no era solo un obstáculo, sino un depredador silencioso en su propia lucha animal. Pero la muerte no solo les quitó la vida, sembró un nuevo miedo en los corazones de los leones, un miedo con el olor a sangre aún presente en el viento. Los cachorros restantes temblaban apretujados contra sus madres, con la mirada fija en la orilla del río que se había llevado a uno de sus hermanos. Para ellos fue la primera vez que comprendieron que el agua también podía arrebatar la vida con crueldad. Las tres leonas mayores sin cachorros avanzaron paso tras paso con cautela, las orejas erguidas y la mirada fija en la orilla. Incluso la más mínima ondulación en el agua era suficiente para impulsarlas hacia adelante, salpicando en todas direcciones, clavándose las garras en el suelo. Mientras trepaban hacia la orilla opuesta. Lo lograron, pero las madres con cachorros permanecieron al otro lado.
porque sabían que otro intento imprudente podría costarles todo. Y el recuerdo del río acercándose a sus crías aún estaba demasiado fresco. Y justo cuando parecía que el miedo se apoderaba de ellos del bosque, surgieron sombras doradas, un recordatorio de que en este mundo la soledad es innegable. Hermanas tías, las hembras que acababan de regresar de cazar con el pelaje aún impregnado del aroma de otra presa. Avanzaron en silencio y formaron un muro frente a los cachorros. Su presencia lo cambió. Todos los cocodrilos seguían escondidos bajo el agua, pero ahora tenían que reconsiderarlo. Aquí la mayoría es el arma más poderosa, el único escudo contra las fauces del cocodrilo. Por primera vez desde la pérdida, la esperanza regresó, no porque el río fuera menos peligroso, sino porque ya no estaban solos en esta lucha animal. Y entonces toda la manada se metió al agua sin nadie delante ni detrás. Las madres caminaban por fuera, los cachorros en medio. Ya no eran individuos. Los rugidos resonaban continuamente, no para amenazarse entre sí, sino para recordarles a los depredadores que se encontraban bajo el agua. El agua salpicaba en todas direcciones, los pies pisaban fuerte, el grupo se movía como uno solo. Los cocodrilos volaban en círculo con las mandíbulas ligeramente abiertas, observando con ojos fríos, pero ninguno se atrevía a acercarse. Porque por primera vez no se enfrentaban a un solo león, sino a toda una familia que se negaba a perder a nadie más en esta lucha animal. Casi todos habían llegado a la orilla, pero un león joven permanecía al otro lado.
El grito desesperado de la madre resonó como si intentara sacar a su cachorro. Dio un paso y se detuvo porque bajo la superficie los ojos de los cocodrilos aún esperaban un momento de vacilación. Finalmente se abalanzó. Cuatro patitas chapotearon furiosamente y una enorme figura oscura se alzó tras ellos con las fauces abiertas cerrando la brecha. La leona rugió arremetiendo de vuelta hacia el agua. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos entre la vida y la muerte, el león joven saltó a la orilla empapado y tembloroso pero vivo. La madre corrió hacia él. Toda la manada permaneció allí en silencio. La lucha animal estaba ganada. Habían cruzado no solo un río, sino el dolor de la pérdida. Esta vez nadie se quedó atrás. Bajo el ardiente atardecer rojo, la manada de leones yacía unida. A lo lejos, la superficie del río estaba tranquila, como si nada hubiera pasado, pero en esta orilla, los cachorros habían aprendido su primera lección. En este lugar, la supervivencia no es responsabilidad de uno solo, sino de todos juntos, hoy y para siempre. Si quieres seguir su viaje y presenciar más increíbles peleas de animales, no olvides suscribirte a nuestro canal. El delta del Okavango, a menudo llamado la joya del Kalahari, es un extenso delta interior en Botsuana que cubre aproximadamente 20.800 kilómetros cuadrados durante la temporada alta de inundaciones. A diferencia de la mayoría de los deltas que desembocan en un océano, las aguas del Okavango se extienden por el árido desierto de Kalahari, creando un sistema de humedales único y dinámico repleto de vida. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está alimentado por el río Okavango, que nace en Angola y fluye durante unos 1.500 kilómetros antes de desembocar en el delta. Cada año las inundaciones estacionales del delta transforman el paisaje.
Las lluvias en las tierras altas de Angola de noviembre a abril hacen crecer el río Okavango. Y las aguas de la crecida tardan meses en llegar a Botsuana. En junio y julio las aguas alcanzan su punto máximo, expandiendo el tamaño del delta y creando un mosaico de canales, lagunas e islas. Estas inundaciones sustentan a más de 200.000 mamíferos grandes, incluidos elefantes, hipopótamos y leones, y brindan refugio a 530 especies de aves e innumerables peces, anfibios y reptiles. La biodiversidad de la región prospera gracias a su variedad de hábitats, desde pantanos permanentes hasta llanuras aluviales estacionales y bosques secos. Especies emblemáticas, como los perros salvajes africanos, los cocodrilos del Nilo y los antílopes Sitatunga, encuentran refugio aquí, lo que convierte al delta en un foco mundial de documentales sobre animales salvajes. A pesar de su exuberante apariencia, el delta del Okavango es frágil. El cambio climático y la gestión del agua río arriba plantean amenazas importantes que podrían alterar el delicado equilibrio que sustenta este ecosistema. Sin embargo, el delta sigue siendo un testimonio de la resiliencia de la naturaleza, un escenario asombroso donde depredadores y presas participan en una danza interminable de supervivencia. El territorio de Kakan, situado en el corazón del delta del Okavango, Botsuana, es una vasta masa de tierra que abarca aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de pequeñas islas y llanuras aluviales intercaladas. Es una de las zonas más densamente pobladas del sur de África y ofrece abundante agua y una rica base de presas como búfalos africanos, antílopes y muchas especies más pequeñas. El verano, cuando los recursos hídricos y alimentarios están en su punto máximo, es el momento ideal para el crecimiento demográfico. Antes de la llegada de los hermanos, el territorio estaba dividido por largas peleas entre leones machos lo que provocó una disminución de la fertilidad de la manada, con 0 cachorros nacidos en más de un año. Cuando los hermanos tomaron agresivamente el control del territorio, a principios del verano se restableció la estabilidad. Las 6 leonas trajeron nueva vida rápidamente, con un total de 13 cachorros nacidos en 6 meses. Las 2 primeras leonas dieron a luz a 5 cachorros en diciembre, y las 3 leonas siguientes dieron a luz a 8 cachorros en los siguientes 3 meses. Los cachorros de 3 meses comenzaron a comer carne, lo que generó un aumento significativo en la demanda de alimentos. Cada leona adulta requería entre 10 y 15 libras de carne por día, mientras que los cachorros agregaron 13 bocas nuevas, lo que requirió alrededor de 195 libras de carne
por cada caza exitosa. Para satisfacer esta demanda, las 6 leonas tuvieron que cazar continuamente cada 3 o 4 días, a menudo apuntando a presas grandes como el búfalo africano. Las manadas de búfalos del Cabo se desplazan en grandes manadas de 400 a 500 animales y cada adulto pesa 1 tonelada de media. Una cacería exitosa puede alimentar a toda la manada durante unos 5 a 7 días. Sin embargo, los búfalos son una de las presas más peligrosas. Con sus afilados cuernos y su extraordinaria fuerza, pueden causar heridas mortales a los leones. Las estadísticas de la región de Cacán muestran que la tasa de éxito de las leonas en la caza de búfalos es del 25% al 30%. Gracias a su larga experiencia y a su capacidad de coordinación. Las 6 leonas de Cacán son consideradas cazadoras veteranas. En cada cacería a menudo optan por aislar a una presa de la manada, apuntando a los individuos débiles o heridos. Por lo general, la táctica de ignorar a la cría y apuntar a la madre búfalo ayuda a entrenar a los cachorros de león para practicar habilidades de caza. En la manada de leones de Cacán, las reglas sociales son algo diferentes. En lugar de seguir una jerarquía estricta, donde el macho come primero la abundancia de comida, ha relajado este orden. Los adultos y los cachorros a menudo comen juntos, lo que crea una solidaridad poco común en el mundo de los leones. A medida que el verano se transforma en invierno, la comida escasea y las manadas de búfalos abandonan su territorio, lo que hace que la manada de leones se enfrente a una gran presión. Durante este periodo, la tasa de éxito de las cacerías puede caer por debajo del 20%, lo que obliga a la manada a cazar presas más pequeñas como antílopes o a aumentar su caza nocturna. El dominio de los 2 hermanos leones ha creado un periodo de estabilidad y fuerte crecimiento en Cacán. Con una tasa de supervivencia de alrededor del 80% para los cachorros de león en su primer año, la manada tiene el potencial de expandirse fuertemente
asegurando su supervivencia y dominio en este territorio durante al menos los próximos 5 a 6 años, hasta que surja un nuevo desafío de machos leones. Cacán ahora no es solo un territorio de leones, sino también un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de los animales salvajes. Una historia inspiradora en el mundo natural. A medida que la estación seca se adueña del delta del Okavango, la manada de Cacán se enfrenta a la brutal elección de defender su territorio o arriesgarlo todo para sobrevivir. El delta del Okavango es conocido por sus cambios estacionales, donde un vasto humedal repleto de vida puede convertirse en un campo de batalla árido en cuestión de meses. Con una extensión de unos 22.500 kilómetros cuadrados, la supervivencia del delta depende del ciclo anual de inundaciones que alcanza su punto máximo entre mayo y julio. Sin embargo, las precipitaciones disminuyen a medida que la estación seca avanza hacia agosto y septiembre, dejando en ruinas las llanuras aluviales que antes eran viables. Para la manada de Cacán, el cambio es catastrófico. Durante la temporada de lluvias, el grupo se alimenta de abundante comida, especialmente de manadas de búfalos africanos que pueden pesar hasta 2.200 libras y alimentar a una manada entera durante una semana. Pero cuando las praderas están bajo el sol abrasador con temperaturas que a menudo superan los 95 de Gameager, estas grandes manadas migran a pastos más verdes fuera de la propiedad de la manada. Este estilo de vida migratorio deja a los Cacán varados en tierra, sin su principal fuente de alimento. Las consecuencias de la escasez fueron claras. Los leones adultos que necesitaban un promedio de 10 a 15 libras de carne al día estaban visiblemente demacrados. Los cachorros, una vez juguetones y enérgicos, estaban débiles y perezosos, luchando por hacer frente a la falta de alimento. Las hembras, por lo general, las principales cazadoras de la manada, estaban cada vez más desesperadas, su resistencia minada por su incapacidad para perseguir presas más pequeñas y rápidas, como ñus y facócaros. La situación empeoró cuando las partidas de caza regresaron con las manos vacías después de días de esfuerzo. Los instintos de supervivencia de la manada se pusieron a prueba al sopesar las opciones de soportar la inanición en su territorio o aventurarse en áreas vecinas en busca de presas, una decisión peligrosa. Entrar en el territorio de otra manada es una apuesta peligrosa.
Los leones son ferozmente territoriales y este tipo de incursiones suelen dar lugar a enfrentamientos violentos. En uno de esos momentos, la manada Kakan se acercó a la frontera de una manada rival. El encuentro fue extremadamente tenso, ya que los gruñidos y rugidos de ambos grupos llenaron el aire seco. La confrontación se intensificó cuando las leonas Kakan intentaron perseguir a una manada de búfalos que pastaban cerca de la frontera. Se desató una batalla por el territorio, lo que mostró la brutal realidad de la vida de los leones. Las disputas territoriales entre leones no son infrecuentes. Los machos luchan hasta el final para proteger a su manada y las hembras protegen ferozmente a sus cachorros. Con garras y dientes al descubierto, los enfrentamientos dejaron varios leones heridos en ambos lados. Sin embargo, la manada Kakan siempre prevaleció. Los efectos de la estación seca superaron con creces los peligros inmediatos del enfrentamiento. Para los cachorros de león, la falta de alimento es particularmente devastadora. A los 3 meses de edad, los cachorros comienzan a comer carne. Pero si no comen regularmente, su crecimiento y desarrollo se atrofian gravemente. Los estudios muestran que hasta el 50% de los cachorros no sobreviven su primer año, debido a la desnutrición, y las tasas de mortalidad se disparan durante este periodo. En la manada de Kakan, casi la mitad de los cachorros muestran signos de inanición. Débiles e incapaces de seguir el ritmo de la manada, estos jóvenes leones vulnerables se convierten en blancos fáciles para depredadores oportunistas, como las hienas, que también tienen dificultades durante la estación seca y son conocidas por explotar a los oponentes más débiles. A medida que los días se convierten en semanas, la estación seca sigue poniendo a prueba la resistencia de la manada. Con los niveles de agua en el Okavango en su nivel más bajo, incluso los charcos pequeños se convierten en campos de batalla. La competencia se vuelve más feroz a medida que las cebras, los elefantes y los antílopes se agolpan alrededor de los recursos cada vez más escasos, atrayendo a los depredadores a la batalla. Para la manada de Kakan, cada cacería es una apuesta. Los búfalos, aunque vitales para su dieta, son presas peligrosas. Sus afilados cuernos pueden infligir heridas fatales. Sin embargo, las leonas de Kakan, cazadoras experimentadas del delta, demuestran una coordinación y una estrategia notables.
Aíslan cuidadosamente a los búfalos más débiles de la manada, asegurándose de que el riesgo valga la pena. Sin embargo, el éxito es poco frecuente. En ocasiones, la manada encuentra alivio hurgando en la basura y robando comida a depredadores más pequeños, como guepardos o hienas. Sin embargo, incluso la búsqueda de comida es riesgosa, ya que las hienas, famosas por su astucia y su fuerza en número, a menudo toman represalias para reclamar su comida. La dureza de la estación seca del Okavango es un ciclo natural, pero deja cicatrices. Para la manada Cacán, la supervivencia requiere tanto de adaptabilidad como de solidaridad. Cuando finalmente lleguen las lluvias a finales de octubre, el número de la manada puede disminuir, pero su persistencia es un testimonio de la resiliencia de los leones en uno de los entornos más duros de la Tierra. Cuando las lluvias comiencen a caer, la tierra reseca volverá a la vida, lo que indicará el regreso de las presas y la renovación del ecosistema del delta. Sin embargo, por ahora, la manada Cacán sobrevive, lo que demuestra el espíritu indomable de los depredadores máximos de África. El sol de la tarde tiñó la sabana de un amarillo dorado, reflejando las nubes de color rosa pálido del cielo. Los leones de Cacán, con su brillante pelaje dorado, se escondieron en la hierba alta observando pacientemente a los elefantes mientras se movían tranquilamente. La líder del grupo, mirando al objetivo con ojos ámbar, eligió a un elefante bebé extraviado como su objetivo. El bebé elefante, con su piel tierna y apariencia torpe, estaba absorto en alcanzar las ramas jóvenes, completamente inconsciente del peligro acechante. En un momento de sorpresa, con un rugido bajo la leona, hizo una señal al grupo. Rodearon silenciosamente al bebé elefante desde muchos lados. El viento sopló suavemente a través de la hierba, llevando un sonido susurrante como advertencia. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los leones cargaron al unísono. Los feroces rugidos desgarraron el espacio silencioso, haciendo que toda la manada no pudiera resistirse. Esta escena es un momento fascinante en un documental sobre animales salvajes que destaca el ciclo de la vida en la sabana africana. Las afiladas garras de los leones desgarraron la gruesa piel del elefante bebé, pero solo dejaron rasguños superficiales. La piel de los elefantes, especialmente de los jóvenes, es gruesa y dura como una armadura, lo que hace que los ataques de los leones sean ineficaces. El elefante bebé luchó, su larga trompa se agitó repeliendo a los leones atacantes. En el caos, los elefantes adultos descubrieron la peligrosa situación. Se lanzaron hacia adelante, sus largos colmillos afilados como lanzas, listos para perforar a cualquier enemigo que se atreviera a invadir. Los gritos de los elefantes bebés se mezclaron con los rugidos de los leones para crear una sinfonía aterradora. Cada patada de los elefantes adultos fue suficiente para herir gravemente a un león.
Bajo demasiada presión, los leones se vieron obligados a retirarse, dejando atrás heridas y decepción. El fracaso de la primera cacería dejó una profunda lección en los corazones de los leones de Cacán. Se dieron cuenta de que el poder de los elefantes no era algo que pudieran subestimar. La piel gruesa, las trompas largas y la terrible fuerza de los elefantes hicieron que sus tácticas de caza tradicionales fueran ineficaces. A partir de entonces, los leones comenzaron a ajustar sus tácticas. En lugar de atacar directamente, pasaron a acechar y buscar las debilidades de sus oponentes. Se centraron en atacar las partes débiles de los elefantes, como los ojos, la nariz o las patas traseras. Al mismo tiempo, también prestaron atención a la coordinación entre los miembros de la manada. Cada león tenía un papel importante, desde distraer hasta atacar directamente. Al observar y aprender de la experiencia, los leones de Cacán gradualmente se volvieron más inteligentes. Entendieron más sobre el comportamiento de los elefantes y sabían cómo aprovechar el terreno y el clima en su beneficio. Las lecciones aprendidas de los fracasos los ayudaron a perfeccionar sus habilidades de caza y aumentar sus posibilidades de supervivencia en entornos hostiles. El delta del Okavango, una joya en la naturaleza salvaje de Botsuana, es una tierra de contrastes impresionantes. Sus aguas, que dan vida, transforman las tierras áridas en uno de los ecosistemas más diversos de África, repleto de actividad a cada paso. Sin embargo, debajo de su belleza se esconde una dura verdad. En esta naturaleza salvaje, la supervivencia hay que ganarla. Este paisaje dinámico es a la vez un santuario y un campo de batalla. Hipopótamos gigantescos dominan el agua, mientras los leones acechan en los pantanos, arriesgándose a encuentros mortales con cocodrilos. Arriba, aves rapaces recorren los cielos y abajo, nutrias y serpientes se enfrentan en su búsqueda de alimento. En este mundo de abundancia, la competencia es inflexible y cada criatura debe luchar para reclamar su lugar. Aquí, el equilibrio de la naturaleza depende de una lucha constante. Cada depredador, cada presa y cada batalla tejen la historia de la vida en uno de los ecosistemas más dinámicos de la Tierra. En el delta del Okavango, el hipopótamo es una fuerza dominante que moldea su entorno tanto física como conductualmente. Con un peso de hasta 4.500 kilos,
Estos gigantes semiacuáticos se encuentran entre los animales terrestres más pesados de África, superados solo por los elefantes. A pesar de su corpulenta constitución, los hipopótamos son sorprendentemente rápidos y ágiles. Capaces de correr hasta 30 km por hora en tierra y moverse con gracia en el agua utilizando sus poderosas patas para impulsarse. Los hipopótamos machos son ferozmente territoriales y protegen tramos de ríos o pantanos de sus rivales. Sus batallas por el dominio son unas de las exhibiciones más espectaculares del reino animal. Estos enfrentamientos implican violentas embestidas, con sus enormes bocas que se abren hasta 150 grados para exponer colmillos de hasta 50 centímetros. Las peleas a menudo resultan en heridas graves y, en ocasiones, en la muerte, y el vencedor reclama los derechos de apareamiento y el control sobre la manada, que puede estar formada por entre 10 y 30 individuos, incluidas las hembras y sus crías. Más allá de sus tendencias agresivas, los hipopótamos son ingenieros cruciales del ecosistema. Su movimiento constante a través de los canales del delta limpia la vegetación y crea canales que permiten que las especies acuáticas más pequeñas prosperen. En promedio, un hipopótamo defeca alrededor de 50 kilos de estiércol al día, fertilizando el agua y promoviendo el crecimiento de fitoplancton y algas que forman la base de la cadena alimentaria acuática. A pesar de su dominio, los hipopótamos se enfrentan a amenazas de depredadores naturales y de la actividad humana. Los ejemplares jóvenes pueden ser presa de cocodrilos o leones, mientras que los hipopótamos adultos, aunque rara vez son atacados, pueden ocasionalmente enfrentarse a estos depredadores por el territorio. La invasión humana, la pérdida de hábitat y la caza ilegal para obtener su carne y sus dientes parecidos al marfil han puesto en peligro aún más a las poblaciones, que se han reducido a un estimado de entre 115.000 y 130.000 individuos en toda África. En el delta del Okavango, los hipopótamos son a la vez arquitectos de los cursos de agua y guerreros de la supervivencia. Sus vidas están definidas por la fuerza, la adaptabilidad y la necesidad constante de defender su lugar en un entorno en constante cambio. En las aguas del Okavango, dos de los depredadores más emblemáticos de África, los leones y los cocodrilos del Nilo, compiten por el dominio en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Su coexistencia en los pantanos a menudo conduce a enfrentamientos dramáticos que ponen de relieve la fragilidad de la vida en la naturaleza en este apasionante documental sobre animales salvajes. Los leones del delta del Okavango son de los pocos animales del mundo que se han adaptado a un entorno semiacuático.
Aunque la mayoría de los leones evitan el agua, estos leones que viven en pantanos suelen atravesar aguas que les llegan hasta el pecho en busca de presas. Los antílopes lecuenegros y citatunga, sus principales objetivos, son expertos en escapar a través de aguas poco profundas y vegetación densa, lo que hace que la caza sea una prueba de paciencia y estrategia. Estos poderosos felinos, que pesan hasta 250 kilos, deben confiar en la precisión y la resistencia mientras acechan, a menudo durante horas, para conseguir una presa. Los leones de esta zona son conocidos por sus estrategias de caza colaborativas. Los estudios han observado que las manadas de Okavango son más pequeñas, con un promedio de 5 a 8 miembros en comparación con los 10 a 15 de los leones de la sabana. Una leona pasó más de 90 minutos acechando a un citatunga, maniobrando pacientemente en aguas profundas antes de atacar con una velocidad explosiva. Esta paciencia calculada es un sello distintivo de los leones de pantano, que muestra su increíble capacidad de adaptación. Pero las aguas del delta no son solo un escenario de caza, sino que también están dominadas por los cocodrilos del Nilo, unos de los depredadores más grandes y antiguos de la Tierra. Con una longitud de hasta 6 metros y un peso de más de 1.000 kilos, estos reptiles dominan las aguas con su sigilo y su potencia bruta. Su fuerza de mordida de 3.600 kilogramos garantiza que cualquier presa atrapada en sus mandíbulas sea sometida rápidamente. Los cocodrilos pueden contener la respiración bajo el agua durante 1 hora, conservando energía mientras utilizan los orificios sensoriales que tienen a lo largo de sus mandíbulas para detectar hasta las más mínimas ondulaciones en el agua, lo que les permite atacar con una precisión infalible. Son oportunistas por naturaleza y su dieta incluye peces, antílopes y búfalos. Pero también son carroñeros y roban las presas de los leones cuando se les presenta la oportunidad. Una imagen espectacular en el delta es la vuelta mortal, un comportamiento que utilizan los cocodrilos para desmembrar a sus presas más grandes. Un cocodrilo embosca a un antílope lecue cerca de la orilla de un río. En cuestión de segundos, el antílope fue arrastrado bajo el agua y el cocodrilo inició una vuelta mortal para desorientar a su presa y despedazarla.
Los encuentros entre leones y cocodrilos son poco frecuentes, pero inolvidables. Estos dos depredadores suelen sentirse atraídos por las mismas presas y los mismos abrevaderos, lo que genera momentos de gran tensión. En un enfrentamiento dramático, un león que bebía con cautela en un abrevadero saltó hacia atrás mientras un cocodrilo se lanzaba desde las profundidades. Estos enfrentamientos revelan el delicado equilibrio del delta del Okavango, donde la supervivencia depende tanto del poder como de la cautela, y ninguna especie reina suprema. El delta del Okavango es un campo de batalla no solo para depredadores solitarios, sino también para formidables cazadores en manada, perros salvajes y hienas. En este documental sobre animales salvajes, estos carnívoros oportunistas prosperan en este complejo ecosistema y dependen del trabajo en equipo, la estrategia y la persistencia para asegurar su lugar en la naturaleza. Los perros salvajes africanos, con sus llamativos pelajes, se encuentran entre los cazadores más exitosos, con una tasa de éxito de hasta el 80%. Las manadas suelen estar formadas por entre 10 y 20 individuos, pero se han registrado grupos más grandes de hasta 40. Cada perro, que pesa entre 20 y 30 kilos, trabaja en perfecta sincronía para perseguir a su presa. Capaces de correr a velocidades de hasta 60 km por hora, los perros salvajes utilizan la resistencia para agotar a sus presas. Entre sus presas se encuentran a menudo impalas, jabalíes verrugosos y crías de ñus, que pesan 2 o 3 veces más que un perro solo. Una manada derriba a una cría de ñus, demostrando su capacidad de coordinación incluso contra presas grandes y poderosas. La estructura social de los perros salvajes también es clave para su éxito. Se preocupan mucho por sus miembros heridos o jóvenes y, a menudo, regurgitan comida para alimentarlos después de una cacería. Este comportamiento cooperativo garantiza la supervivencia de toda la manada, incluso en épocas de escasez. Las hienas manchadas son hábiles cazadoras y carroñeras expertas, con la capacidad de abatir presas tan grandes como las cebras. En el delta, las hienas prosperan adaptando su comportamiento a la situación,
ya sea robando presas de los leones o utilizando sus propias tácticas de caza para abatir a sus presas. Pueden perseguir presas como impalas y ñus a distancias de hasta 10 kilómetros, confiando en su resistencia y en un agudo trabajo en equipo. En este documental sobre animales salvajes, las hienas son maestras del ingenio en este entorno dinámico. Las hienas y los perros salvajes suelen chocar, atraídos por la misma presa y compitiendo ferozmente por el territorio. En un encuentro, una manada de 15 perros salvajes defendió su presa de un impala de un clan de 10 hienas. A pesar de la fuerza bruta de las hienas, la cantidad de perros y la coordinación obligaron a las hienas a retirarse después de un tenso enfrentamiento. Los perros salvajes y las hienas representan dos caras del oportunismo en el delta. Mientras que los perros salvajes dependen del trabajo en equipo y la precisión, las hienas prosperan gracias a la adaptabilidad y la fuerza bruta. La superposición de territorios y la dependencia compartida de las mismas presas hacen que los conflictos sean inevitables. Los cielos y humedales del delta del Okavango están dominados por depredadores calculados como la cigüeña piconegrina, un ave tan llamativa como letal. Con más de 1,50 metros de altura y una envergadura de 2,70 metros, estas llamativas aves dominan el agua. Estas cigüeñas utilizan sus poderosos picos de 30 centímetros para capturar presas como peces, ranas y pequeños reptiles. Sus picos multicolores se cierran con una velocidad y precisión extraordinarias, lo que hace que escapar sea casi imposible para sus objetivos. Las cigüeñas piconegras son maestras de la paciencia y suelen permanecer inmóviles en aguas poco profundas mientras detectan vibraciones o movimientos sutiles. En una cacería, una cigüeña capturó una tilapia que pesaba casi 700 gramos, casi el 10% de su peso corporal. La cigüeña se la tragó entera, de cabeza, para asegurarse de que las espinas del pez no le causaran heridas.
pero estas aves no están exentas de competencia. Las cobras escupidoras de Mozambique, que alcanzan longitudes de casi 1,80 metros, son cazadoras igualmente formidables. Estas serpientes se alimentan de peces, anfibios e incluso pequeños mamíferos. Equipadas con un veneno capaz de ser escupido a una distancia de hasta 1,80 metros con una precisión del 90%, se encuentran entre los reptiles más peligrosos del delta. Su veneno contiene citotoxinas, capaces de causar graves daños a los tejidos y parálisis. En un enfrentamiento inolvidable, una cigüeña de pico ensillado se topó con una cobra escupidora de Mozambique. La cigüeña, con reflejos muy agudos, evitó el veneno y respondió con un poderoso ataque con su pico. La serpiente fue dominada con múltiples ataques antes de que la cigüeña la atrapara y se la tragara entera, empezando por la cabeza para evitar la resistencia. Estos encuentros demuestran el intrincado equilibrio entre los depredadores del Okavango. El dominio de la cigüeña en el aire y el agua y la precisión letal de la cobra en la tierra y en las aguas poco profundas las convierten en actores fascinantes de este ecosistema. Estos momentos, capturados vívidamente en este documental sobre animales salvajes, resaltan el delicado equilibrio de la supervivencia en uno de los ecosistemas más competitivos de la naturaleza. En los canales del delta del Okavango, la nutria de cuello moteado es uno de los depredadores más ágiles. Estos elegantes mamíferos, que miden hasta 1,20 metros de largo y pesan entre 5 y 11 kilos, están perfectamente adaptados para la caza acuática. Con sus patas palmeadas, su denso pelaje impermeable y sus fuertes y afiladas garras, las nutrias utilizan la velocidad y la precisión para dominar el ecosistema del delta. Las nutrias se alimentan principalmente de peces, pero los cangrejos de agua dulce son su manjar favorito. Con sus poderosas pinzas, que pueden ejercer suficiente fuerza para romper duros caparazones de cangrejos y dientes lo suficientemente afilados como para aplastar exoesqueletos duros, cazan con una eficiencia increíble. Una sola nutria puede consumir de 4 a 6 libras de alimento por día.
que puede incluir docenas de cangrejos o peces pequeños. Durante el pico de caza, pueden atrapar y comer un cangrejo cada 3 a 5 minutos, lo que resalta sus habilidades excepcionales. Las técnicas de caza incluyen sumergirse durante hasta 40 segundos para explorar las rocas y la vegetación donde se esconden los cangrejos. Una vez localizados, sus pinzas los liberan con cuidado, mientras sus fuertes patas delanteras los mantienen en su lugar para partirlos. El delta del Okavango, que se transforma a lo largo de las estaciones, muestra una fascinante interacción de la vida en la que la supervivencia es a la vez hermosa y brutal. Desde las feroces batallas de leones y cocodrilos hasta las precisas cacerías de las cigüeñas pico negras y las dramáticas contiendas de las ranas toro. Cada momento en este ecosistema resalta la resiliencia y la adaptabilidad de sus habitantes. Sin embargo, este delicado equilibrio enfrenta amenazas sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de hábitat y la invasión humana ponen en peligro la biodiversidad del delta. Las inundaciones estacionales, que antes eran fiables y que sustentan a innumerables especies, se han vuelto cada vez más impredecibles y ponen en peligro la supervivencia tanto de la vida silvestre como de las personas que dependen de este ecosistema único. Los esfuerzos de conservación en Botsuana son ahora más vitales que nunca. Los programas dedicados a preservar los hábitats, combatir la caza furtiva ilegal y promover el turismo sostenible desempeñan un papel crucial en la salvaguardia de este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas iniciativas no solo protegen la increíble vida silvestre del delta, sino que también garantizan su valor para las generaciones futuras. El delta del Okavango no es solo un refugio para sus criaturas, es un tesoro mundial, un testimonio del poder y la fragilidad de la naturaleza. Al apreciar este extraordinario ecosistema, todos podemos contribuir a su preservación. Si este documental sobre animales salvajes te inspiró, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal para obtener más contenido asombroso sobre la vida silvestre. Compártelo con tus amigos y familiares para difundir la conciencia sobre la belleza y la importancia del delta del Okavango. Tu participación nos ayuda a dar vida a estas historias e impulsa los esfuerzos de conservación globales. Gracias por mirar.